Muy buenas noches para todos. Nos encontramos en sesión de formación con el grupo AXO 33. Vamos a darle unos minutos de espera que se vinculen los aprendices faltantes. Y continuamos.
Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, Nos encontramos en sesión de formación con el AXO 33. Vamos a continuar en el proceso formativo. Vamos a dividir la clase de hoy en dos módulos, los cuales buscamos, digamos, de cierta manera, poder sopesar el tiempo de los dos festivos que hemos tenido dentro de las clases para poder contar con la información necesaria para la presentación de las evidencias, ¿sí? Como bien sabemos, pues las evidencias tienen el objetivo de aproximarnos a la experimentación y poder apropiar los conocimientos relativos al dominio de y con manejo, pues, y entendimiento de las tres leyes de Newton, cualquiera de estas sea, más otro donde se aplique un laboratorio donde se pueda, digamos, hacer una aproximación a la transformación de la energía, ¿sí? Entonces ya hemos venido hablando de este tema. Vamos a terminar la parte teórica de lo que teníamos pendiente en relación a la temática formal de la ciencia de las cosas. Y luego continuamos con la observación de ejemplos demostrativos de experimentación casera, de tal manera que ustedes puedan aproximarse a ejemplos que les permita desarrollar la actividad sin ningún inconveniente. Por favor, me confirman que puedan ver pantalla. Buenas noches. Ok, ¿me escuchan con claridad? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, habíamos quedado con el tema pendiente de conservación de la energía. Vamos a leer la temática relativa a la conservación de la energía y posterior a esto pasamos a la parte de los experimentos. Bueno, entonces conservación de la energía. Por ley, la conservación de la energía en cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo, la cual puede transformarse en otras formas de energía, demostrando que la energía no se crea ni se destruye. A continuación se describe el comportamiento de la conservación de la energía mecánica, en el cual la cantidad de energía es la que suma en la cual la cantidad de energía es la suma de la energía cinética y potencial. Entonces tenemos la suma de la energía cinética y potencial, que en ausencia de fuerza de fricción o influencia de fuerzas externas, la cantidad de energía permanece constante. Claro, la energía cinética es debida al movimiento de los cuerpos y la energía potencial depende de la posición que se ocupe la masa en el espacio. Entonces, en la imagen se observa que cuando el skater está en la parte de arriba preparando el impulso, ¿sí? En la parte aquí, en esa parte, preparando el impulso, conserva una energía potencial, ¿sí? Es debido a su posición en el espacio. Mientras que cuando inicia a rodar, conserva una energía cinética, producto de su movimiento. Se puede apreciar que la energía potencial se transforma en energía cinética. Efectivamente, la energía potencial es, digamos, un ahorro, es una carga, sí, una potencia, digamos, una acumulación de algo que va a ser liberado. Y esa liberación se transforma en energía cinética, que es la derivada o convertida en el movimiento. Vamos a ver el video. Conservación de la energía. Por ley, la conservación de energía en cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo, la cual puede transformarse en otras formas de energía, demostrando que la energía no se crea ni se destruye. A continuación, se describe el comportamiento de la conservación de la energía mecánica, en la cual la cantidad de energía es la suma de las energías cinética y potencial, que en ausencia de fuerzas de fricción o influencia de fuerzas externas, la cantidad de energía permanece constante. La energía cinética es debida al movimiento de los cuerpos y la energía potencial depende de la posición que ocupa la masa en el espacio. En la imagen se observa que cuando el skater está en la parte de arriba preparando el impulso,
conserva una energía potencial que es debida a su posición en el espacio, mientras que cuando inicia a rodar, conserva una energía cinética producto de su movimiento. Se puede apreciar que la energía potencial se transforma en energía cinética. Bueno, muy bien. Entonces, en el punto 4.1, vamos a hablar de trabajo efectuado por una fuerza constante y variable. El trabajo lo vamos a identificar con la etiqueta o con la letra W. De esa manera vamos a referirnos a la magnitud de trabajo. Entonces, cuando veamos una W, estamos hablando de trabajo. R es el resultado de la fuerza F que se da en un cuerpo al desplazarse a una distancia D. En el caso del objeto experimenta una transferencia de energía, lo cual hace que éste se mueva. Y aquí nos presenta, digamos, ciertas fórmulas relativas a cada uno de los ejes relacionados con el eje Y, con el eje X, fuerza y el ángulo, ¿sí? Entonces, f de x es igual a fuerza por el coseno del ángulo y f de y es igual a fuerza por el seno del ángulo. Bien. Trabajo. Trabajo efectuado por una fuerza constante es generado por una fuerza paralela al desplazamiento, la cual no varía en tiempo ni posición, es decir, es permanente, es permanente. Entonces, cuando estamos hablando de una fuerza constante, estamos hablando de que esa fuerza es la que permite el movimiento en cualquiera de sus ejes, ¿sí? Pero esa fuerza es paralela para poder generar el movimiento. Entonces tenemos por acá trabajo y decimos que fuerza por distancia es igual a fuerza por el coseno del ángulo por distancia y eso es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, lo que sería para poder hallar trabajo. Entonces dice que cuando el ángulo es de 0 grados, el trabajo se determina por la fuerza y las distancias. Entonces W, es decir, trabajo, es igual a fuerza por distancia. Y cuando vale 180 es negativo, es decir, cuando está al otro lado, ¿sí? La unidad de medida Newton por metro, Nm, se denomina Joule, J. Tenga presente que las unidades utilizadas en el documento obedecen al sistema internacional. El trabajo efectuado por la fuerza variable resulta por la variación de la magnitud, ángulo, posición u otro factor que hace que la fuerza sea diferente a la anterior en un tiempo determinado. Este fenómeno da como resultado que el cuerpo que tenga desplazamientos cortos y la fuerza en dirección del desplazamiento sea casi constante en un intervalo de tiempo. Repito, el trabajo efectuado por una fuerza variable resulta por su variación en la magnitud, ¿sí? Resulta por la variación en su magnitud. Ángulo y posición, ¿sí? Eso quiere decir que a mayor cantidad, por ejemplo acá en el caso de la elongación, mayor fuerza. Hace que la fuerza sea diferente a la anterior en un tiempo determinado. Este fenómeno da como resultado que el cuerpo que tenga desplazamientos cortos y la fuerza en dirección del desplazamiento sea casi constante en cada intervalo. Un ejemplo, la fuerza en el resorte que se estira. Para estirarse, el resorte debe hacer una fuerza mayor a la que se ejerce para su restauración. Lo que está dándonos a entender es la fuerza que está, digamos, almacenada en esta distancia. Se requiere para un desplazamiento mayor una mayor fuerza. Para este desplazamiento se requiere una mayor fuerza. Debido a que él está haciendo una fuerza contraria. Lo que indica que la fuerza es directamente proporcional al cambio en la longitud del resorte, que sería el desplazamiento. Esta se denomina la ley de Hooke y expresada en una forma matemática es
Fuerza es igual a K por X, que sería X1, por así decirlo, menos X0, donde K es la constante de elongación. Es decir, K es la constante de elongación del resorte. Bien. Bien, esto ya lo vimos. Aquí energía cinética, ya vimos esta parte de energía cinética. Y vamos a pasar a termodinámica. Bien, entonces la termodinámica, la energía térmica se puede transformar en energía mecánica. La térmica hace relación a, digamos, a los cambios de temperatura en a energía mecánica, que es como funcionan las máquinas de vapor, por ejemplo. Cuando digamos, en la antigüedad existían las máquinas, los trenes de vapor, es una forma de poder explicar que esa energía térmica, se transformaba en movimiento, en energía mecánica. Aplicando también la ley de conservación de energía, haciendo una acotación que con el aumento de algunos de los tipos de energía, debe haber una reducción a algunos de otras formas energéticas. Esta se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión, volumen de un sistema físico. El término significa calor y dinámica. Hace referencia al movimiento. La termodinámica es el estudio del movimiento desordenado de las partículas. En termodinámica se establecen 4 principios de leyes. El primero es el principio cero, en el que se define que la temperatura como una propiedad. Cuando dos sistemas que interactúan en equilibrio térmico comparten alguna propiedad, cuando entra un tercer elemento, un tercer sistema en equilibrio, la propiedad que comparten es la temperatura. Es decir, si entra en equilibrio, la magnitud constante es la temperatura. El primer principio define que la energía como magnitud conservativa. La primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, se procede a una transformación que conduce a un estado de equilibrio en el que la temperatura de los dos cuerpos son iguales. Este proceso se utiliza mucho con los peces. Cuando los peces vienen de temperatura distinta cuando se van a sembrar en una laguna, lo que se hace es que se ponen dentro de sus bolsas en la laguna y se van, digamos, aplicando este principio, donde se espera un equilibrio en temperaturas. Segundo principio, establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Define la entropía, desorden molecular de un sistema, como magnitud no conservativa. La transferencia de calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Y tercer principio, indica que es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones y postula algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura. Esta ley establece que la entropía, grado de desorden molecular, para un sólido perfectamente cristalino o temperatura de 0 Kelvin es igual a 0. Repito, tercer principio. Indica que es imposible que se alcance el cero absoluto con un número finito de transformaciones y postula algunas propiedades en cero absoluto de temperatura. Esta ley establece que la entropía, grado de desorden molecular, para un sólido perfectamente cristalino, la temperatura de 0 Kelvin es igual a 0. Bien. Parámetros termodinámicos fundamentales. Tenemos que los parámetros termodinámicos son magnitudes físicas de carácter macroscópico que se pueden medir en un sistema termodinámico. La temperatura del sistema y el campo magnético presente son parámetros termodinámicos, mientras que la velocidad o posición de alguna de las partículas que conforman el sistema no lo son, dado que los parámetros termodinámicos del sistema están especificados por el estado termodinámico en que se encuentra el sistema.
También reciben el nombre de variables de estado o funciones de estado. Entonces tenemos variables térmicas. Toda sustancia por encima de los 0 kelvins emite calor. Si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas emitirá calor y se calentará la más fría. El equilibrio térmico que se alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor, lo que iguala la temperatura. Variables termodinámicas. Tienen relación con el estado interno de un sistema, también llamada coordenadas termodinámicas. Y entre ellas, las más importantes son la masa, el volumen, la densidad, la presión, la temperatura y la constante de proporcionalidad K. Propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia del tamaño de un sistema, por lo que cuyo valor permanece inalterable al subdividir el sistema inicial en valores en varios subsistemas. Por ese motivo, no son propiedades aditivas. Variables intensivas. Valor que depende de la cantidad o porción del sistema que se considera para el análisis. Por ejemplo, masa, volumen, número de moles, entre otras. Propiedades extensivas. Depende de la cantidad de sustancias del sistema. Son recíprocamente equivalentes a las intensivas. Algunos ejemplos de las propiedades extensivas son la masa, el volumen, el peso, la cantidad de sustancia, energía, entropía, entalpia, estado de un sistema. Un sistema puede describirse en función de sus coordenadas termodinámicas. Se llama sistema termodinámico. Y la situación en la que se encuentra definido por dichas coordenadas se llama estado del sistema. La clasificación de los sistemas termodinámicos se debe al grado de aislamiento del entorno y se describen a continuación. Sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas aislados. Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian libremente energía y materia con el entorno, como lo hacen la mayoría de los sistemas conocidos en la cotidianidad. Por ejemplo, un auto, uno le entrega combustible y este devuelve al ambiente gas y calor. Un sistema cerrado son aquellos que intercambian energía en su entorno, pero no materia. Es lo que ocurre con un envase cerrado, cuya lata o cuyo contenido es variable, pero pierde calor con el tiempo, disparándose en el aire, disipándose en el aire alrededor. Sistemas aislados son aquellos que hasta cierto punto no intercambian energía ni materia con el entorno. No existen los sistemas perfectamente aislados. Claro está, pero sí hasta cierto grado. Un termo que contiene preservará su temperatura durante un rato lo suficiente como para conservarse aislado durante un tiempo determinado. Vamos a ver el video de los sistemas abiertos. Termodinámicos fundamentales. Los parámetros termodinámicos son magnitudes físicas de carácter macroscópico que se pueden medir en un sistema termodinámico. La temperatura del sistema y el campo magnético presente son parámetros termodinámicos, mientras que la velocidad o la posición de alguna de las partículas que conforman el sistema no lo son, dado que los parámetros termodinámicos del sistema están especificados por el estado termodinámico en que se encuentra el sistema. También reciben el nombre de variables de estado o funciones de estado. Variables térmicas. Toda sustancia por encima de los 0 Kelvin menos 273,15 grados centígrados emite calor. Y dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas emitirá más calor y calentará a la más fría. El equilibrio térmico se alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor, lo que iguala su temperatura. Variables termodinámicas. Tienen relación con el estado interno de un sistema, también llamadas coordenadas termodinámicas, y entre ellas las más importantes son la masa M, el volumen V, la densidad, la presión P, la temperatura T y la constante de proporcionalidad K. Propiedades intensivas. Son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema.
sistema, por lo que cuyo valor permanece inalterable al subdividir el sistema inicial en varios subsistemas. Por este motivo, no son propiedades aditivas. Variables intensivas. Valor que depende de la cantidad o porción del sistema que se considera para el análisis. Por ejemplo, masa, volumen, número de moles, entre otras. Propiedades extensivas. Dependen de la cantidad de sustancias del sistema. Son recíprocamente equivalentes a las intensivas. Algunos ejemplos de propiedades extensivas son la masa, el volumen, el peso, cantidad de sustancia, energía, entropía, entalpía, etc. Estado de un sistema. Un sistema que puede describirse en función de coordenadas termodinámicas se llama sistema termodinámico, y la situación en la que se encuentra definido por dichas coordenadas se llama estado del sistema. La clasificación de los sistemas termodinámicos se debe al grado de aislamiento del entorno y se describen a continuación. Sistemas abiertos. Aquellos que intercambian libremente energía y materia con su entorno, como hacen la mayoría de los sistemas conocidos en la cotidianidad. Por ejemplo, un auto. Uno le entrega combustible y éste devuelve al ambiente gas y calor. Sistemas cerrados. Aquellos que intercambian energía con su entorno, pero no materia. Es lo que ocurre con un envase cerrado, como una lata, cuyo contenido es invariable, pero pierde calor con el tiempo, disipándose en el aire alrededor. Sistemas aislados. Aquellos que, hasta cierto punto, no intercambian energía ni materia con el entorno. No existen los sistemas perfectamente aislados, claro está, pero sí hasta cierto grado. Un termo que contiene agua caliente preservará su temperatura durante un rato, suficiente como para conservarse aislado durante un rato. Un sistema está en equilibrio termodinámico si es incapaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado o proceso termodinámico cuando está sometido a las condiciones de un entorno. Listo. Escala termométricas. La temperatura es una magnitud física escalar que indica el grado de agitación de las moléculas del cuerpo. Mientras mayor es el movimiento de las moléculas del cuerpo, mayor será la temperatura. Quiere decir que la temperatura del cuerpo es proporcional al movimiento de las moléculas que lo conforman. La escala termométricas son usadas para medir las temperaturas de los cuerpos. Existen diversas escalas y se utilizan según la necesidad de las temperaturas a medir. Pueden ser absolutas o relativas. La escala termométrica absoluta indica el valor del cero absoluto, es decir, que debajo de cero no hay más valores de la medida, en honor al científico británico Lord Kelvin. En la temperatura se denomina el grado Kelvin K, y un K equivale a menos 273,16 grados Celsius. La escala termométrica relativa depende del punto de referencia que se tome del cuerpo según sus propiedades físicas. Por ejemplo, Celsius es una escala desarrollada por el científico sueco Anders Celsius, que fue bautizada como escala de Celsius en su nombre. Esta escala, definida en 1742, la medida se representa con grados C, y su origen se debe a que el científico tomó como referencia la temperatura necesaria para el punto de ebullición o congelación del agua, asignando valores entre 0 y 100, siendo 0 para la temperatura más baja y 100 para la más alta. Entonces 0 para congelación y 100 para la ebullición. Entonces aquí tenemos una escala que es variable, la Celsius. Esta escala Kelvin, establecida por el científico Lord William Thomson Kelvin, el incremento de 1 Kelvin equivale a 1 centígrado, que es lo que se conoce como la escala métrica absoluta. 0 Kelvin equivale a menos 273 grados o a 459 Fahrenheit.
F. Es decir, que un cero absoluto de temperatura debajo de esa temperatura no se puede lograr descender más. Esta escala es comúnmente utilizada para los estudios científicos, mientras que para el resto de los usos domésticos y cilíndricos se elige la escala de Celsius y Fahrenheit en ese orden. Vamos a ver la escala de Fahrenheit. Esta escala fue diseñada por el científico holandés alemán de nombre Gabriel Daniel Fahrenheit y en la actualidad se utiliza principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, no de manera oficial, sino más por costumbre popular. Sus valores se dividen en 180 partes iguales, su símbolo es F, y los puntos de congelación y ebullición están entre 32 Fahrenheit y 212 Fahrenheit, respectivamente. Quinto, 5.3 procesos termodinámicos. Son procesos de cambio o ebullición en las magnitudes o propiedades termodinámicas en los cuerpos debidas a los sistemas que lo componen. Isotérmico. Es el proceso isotérmico o isotermo es el cambio reversible de un sistema termodinámico, siendo en dicho cambio la temperatura constante en todo sistema. La curva isoterma, es una línea que sobre un diagrama representa los valores sucesivos de diversas variables de un sistema de proceso isotérmico. La isotermia de un gas ideal en un diagrama de PV llamado diagrama de Caprillion. Son hipérbolas equiláteras cuya ecuación es PV igual a T, donde T es constante. Bien. Vamos a... Ya vemos cargas isotérmicas, procesos isotérmicos, electromagnetismo. Bien. Sexto, electromagnetismo. El electromagnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Ejemplo de estos son los imanes. La magnetita es un material con esta propiedad natural. El electromagnetismo es el campo magnético creado por la corriente eléctrica. El campo eléctrico es la región del espacio en el que interactúa la fuerza eléctrica. Es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Es un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor que sufre los efectos de una fuerza eléctrica F dada por la siguiente ecuación. Y vemos F es igual a Q por E, donde definimos que Q es igual a carga eléctrica y es igual a 1.0602 por 10 a la menos 19 Columbus. Y aquí tenemos Q, que es la carga eléctrica o campo eléctrico, ¿sí? Y estas son las fuerzas, las diferentes fuerzas que inciden, unas de atracción y otras de repulsión. Por último, vamos a ver oscilaciones y ondas. Se denomina oscilaciones a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o un sistema. En la física, química e ingeniería es el movimiento repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio, es decir, esta línea del medio. Esa sería la línea de equilibrio. El estudio de las oscilaciones también se utiliza como punto de partida para describir las ondas. Una onda consiste en una propagación de una perturbación de una propiedad en el espacio. Por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Espacio perturbado puede contener materia, aire, agua o no vacío. También sirve para explicar un fenómeno físico, por ejemplo, el movimiento de algo, donde podemos ir graficando los diferentes movimientos que ha tenido sobre una misma línea base. Bien, ya hasta ahí llega eh, la teoría frente a, digamos, los fenómenos físicos y las magnitudes.
Entonces voy a permitirme presentar ya para entrar en la actividad que debemos de aportar, en la cual se debe hacer el experimento de 3 a 7 minutos, en la cual se puede dar una explicación de las 3 leyes de Newton. Una de las 3 leyes, se puede tomar una de las 3 leyes o las 3 leyes si así lo consideran, y explicar este fenómeno de acuerdo como lo ha determinado en la guía. Entonces me voy a permitir por aquí presentarlo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de experimentos que podemos utilizar como base para desarrollar nuestros propios ejemplos de demostrativos de las leyes de Newton, ¿sí? Todos estos son ejemplos muy básicos, muy caseros, que tienen como objetivo dar ejemplos que los aproximen a qué pueden hacer ustedes para dar explicación de las 3 leyes de Newton. Las 3 leyes de Newton. Recuerden que se debe explicar una de estas. Es decir, el experimento debe estar en torno a una de las leyes. La idea es que tengan ejemplos para que puedan ustedes hacer su propio laboratorio donde puedan explicar cada uno de los elementos que intervienen en las leyes de Newton. Vamos a ver estos ejemplos para aproximarnos a la elaboración de la evidencia. Hola amigos. A continuación, la primera ley de Newton o la ley de la inercia. Para ello vamos a necesitar un vaso de vidrio, una tarjeta y una moneda. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo, sea está quieto, como por ejemplo esta moneda. La dejo quieta y no actúa ninguna fuerza sobre ella, mantiene su estado de reposo. O si un cuerpo está en movimiento, con esta moneda lo estoy girando, sobre él no se actúa ninguna fuerza, mantiene su movimiento. Bien, ahora ponemos la tarjeta, recipiente, y sobre ella la moneda. Vamos a aplicar una fuerza hacia la tarjeta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al dar el golpe seco a la tarjeta, se aplicó una fuerza sobre ella, pero solamente a la tarjeta, haciendo que ésta se desplace. Pero sobre la moneda no se actuó ni se aplicó ninguna fuerza. Por lo tanto, esta debería permanecer en su posición original, sería aquí, pero cae por la fuerza de la gravedad, pues que tenemos aquí. Por lo tanto, esta sería la primera parte de la primera ley de Newton. Y sobre un cuerpo en reposo no se actúa ninguna fuerza, mantiene su posición original, exceptuando la fuerza de la gravedad. Otro ejemplo sencillo sería, imaginemos que esta moneda, una persona, este bloque, una motocicleta, ellos están viajando y de repente frena bruscamente o imaginemos que choca. ¿Qué sucedió? La persona salió disparada hacia adelante. ¿A qué se debe esto? Debido a la inercia del cuerpo de la persona, ya que en él no se actuó ninguna fuerza. La fuerza actuó sobre la moto. Para esto, necesitamos un carro de juguete, cual amarraremos a un vaso de plástico o una botella. La segunda ley de Newton nos dice que si sobre un cuerpo
se actúa una fuerza neta, este adquiere una aceleración que es directamente proporcional a dicha fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. Es decir, que si un móvil, en este caso nuestro carrito, ya sea que esté en reposo o en movimiento, se actúa una fuerza externa, en este caso, y vamos a actuar la fuerza, este móvil probablemente va a modificar el estado en el que está adquiriendo una aceleración. Para esto vamos a fuerza. Vamos a ver la aceleración de nuestro motor. Ahora tenemos mayor fuerza. La aceleración también va a depender de la masa. Mientras mayor sea la masa que tenga el móvil, menor será su aceleración. Vamos a aumentar la masa. ¿Listo? La fuerza que ya. Vamos a ver que la aceleración va a ser menor. Ahora vamos con la tercera ley de Newton o la ley de la acción y reacción. Para esto tenemos este carrito, yo mismo lo fabriqué. Este carrito está hecho de un pedazo de cartón, dos popotes o sorbetes, dos palitos chinos, 4 tapitas plásticas, un globo y a la cual hemos unido las llantas con silicona caliente y el resto con cinta adhesiva o cinta aislante. Esta tercera ley nos dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Para esto vamos a inflar nuestro globo. La acción se da cuando el globo saca el aire y la reacción cuando empuja el carrito. Y bien, amigos, estas fueron las 3 leyes de Newton. Por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Bien, ahí pudimos observar ejemplos muy básicos sobre cómo podemos utilizar un proceso descriptivo en el cual nos permite tener claridad frente a cómo operan las fuerzas. Vamos a ver este ejemplo, que es un poco más elaborado. Hola, de YouTube. Bienvenidos a una nueva videoclase. En el video de hoy vamos a realizar una experiencia práctica de modo que podamos entender comprender un poco mejor lo que es la primera ley de Newton. Bienvenido. Relacionado con la primera ley de Newton, vamos a ampliar esta maqueta que tenemos acá. Esta maqueta la enseñé a explicar en el video anterior. Si quieres, y te recomiendo ver el video detallado de cómo lo hice, el link de acceso lo dejo abajo en la descripción del video o por aquí arriba en las tarjetas, porque con este plano inclinado vamos a demostrar esta primera ley de Newton. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener este plano inclinado. Como lo vemos acá, es un plano inclinado que tiene, valga la redundancia, una inclinación de 45 grados. Es decir, esta pendiente de acá, como lo ves acá, tiene 45 grados. Es un sistema de plano inclinado. Tiene 2 cajitas configurado por una polea en la parte superior. Las cajitas, como pueden ver, están abiertas a ambos lados porque en ellas puedo colocar cualquier contrapeso. Podemos
podemos utilizar granos de maíz, granos de arroz, arena, piedras, cualquier tipo de elemento. Yo en mi caso voy a utilizar tuercas y arandelas, que es lo que tengo a la mano. Entonces, viendo un poco la parte teórica, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? Todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento continuo, a menos de que se le aplique una fuerza externa que le haga cambiar ese estado de movimiento. Es decir, yo acá tengo, vamos a empezar de cero. Mira, tengo mis dos cajitas como las que terminé en el video que se los comenté, las coloco acá. En ese momento, mi cuerpo o mis cajitas están en reposo. Es decir, si yo cambio esta cajita de un lado a otro, mira que no se va a mover, porque generalmente tiene ese mismo equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? He tomado unos pesos cualquiera, los he depositado en las cajas y vamos a probar de que sí, tengo buen equilibrio. Mira, el cuerpo sigue permaneciendo en reposo, es decir, en su estado de equilibrio. Pero ¿cómo cambiamos esto? Entonces vamos a ir, por ejemplo, lo voy a colocar acá lo más bajita que se pueda, voy a ir depositando pesos en esta caja. Si yo voy depositando y se va volviendo aquí más peso, va a tener más masa, significa que se va a mover hacia abajo del plano inclinado. En algún momento voy a romper ese estado de inercia, ese estado de equilibrio, y vamos a pasar, mira, ya cambió, ya está cambiando a lo que si tiene movimiento va a tener aceleración, y ya vamos a demostrar lo que es la segunda ley de Newton. Pero en este video se trata de demostrar en esta experiencia práctica de la primera ley de Newton. Entonces, vamos colocando más pesos, se está moviendo, podemos volver a bajarlo acá. Si él llega a un momento en el que ya se mueve totalmente, significa que ya perdí ese punto de equilibrio, ese punto de reposo. Y creo que lo hemos encontrado, mira. Si yo le saco una tuerquita de estas que pesa alrededor de 4 gramos, mira que todavía se mantiene o tiende a permanecer un poco en equilibrio el cuerpo. Pero con solo adicionarle otra ya cambia totalmente su estado. Y de esta forma, con esta maqueta podemos demostrar, es una experiencia muy práctica, muy divertida para nosotros realizar en clase, para hacerlo como proyecto de clase de física, como proyecto de universidad o final de. Y bueno, esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales donde estoy. Horas creando presentaciones aburridas. Con IA, solo escribe tu tema, ajusta el contenido.
¿Qué pasaría si pudieras ampliar tu negocio de arquitectura o construcción hacia las nuevas tecnologías Miremos el solares? último. Si estás en el negocio de la construcción de casas o edificios, debes saber que no solo puedes vender esto, sino ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, hasta allí tenemos diferentes ejemplos de cómo podemos generar un experimento, digamos, básico, un experimento casero, un experimento que permita aproximarnos. La idea del video es básicamente poder, a través de, digamos, una aproximación lo más simple posible, darles elementos que permita que ustedes puedan tomar otros ejemplos y presentar su video y que este pues no tenga ningún tipo de inconveniente, debido a que de pronto se puede dar la posibilidad de que no surjan ideas y a través de estos videos buscamos ver que hay gran posibilidades de poder explicar los fenómenos físicos que tienen relación con las tres leyes de Newton. Vamos a abrir el espacio para
para, escuchar las sugerencias, las dudas, preguntas que se tengan en relación a la actividad o al trabajo que vamos a hacer. Por favor, levantan la mano y en ese orden contestamos. Miremos. MZJ23, te escuchamos. Hola, instructor, buenas noches. Buenas noches. Sí. No, para aclarar, hay que presentar una de las tres leyes únicamente. Sí, Así lo mismo, como lo vimos en el experimento, todos nosotros explicándolo. Tal cual lo sí, vimos, perdón, en los ejemplos. correcto, tal cual. Pues la idea no es tomar el mismo, ¿no? No tomar el mismo porque pues pierde de cierta manera validez en cuanto a que pues ya su instructor les ha suministrado. Pero lo que pueden hacer es una variación del ejercicio, ¿sí? Buscar otros ejemplos en el cual ustedes puedan presentar el video. Recuerden que el video lo deben de presentar en primera persona. Son ustedes los que realizan el experimento, son ustedes los que explican el experimento, son ustedes los que explican o incluso la elaboración, si así lo consideran, pero lo fundamental es que expliquen en primera persona, que sean ustedes mismos desarrollando el experimento. Instructor, lo podemos subir a YouTube y ahí le enviamos como el enlace o qué opciones nos da para cargarlo. Las opciones están descritas en la guía de aprendizaje que tenemos. Permíteme, yo miro si la tengo aquí. Ajá. URL cargado en YouTube de 3 a 7 minutos. Creativo, dinámico, innovador. Y sí, básicamente es así. Correcto. Y el siguiente es la transformación de la energía, otro experimento en el cual miramos la transformación de la energía, como por ejemplo la transformación de la energía hace relación a lo que sucede en un motor, por ejemplo. La transformación de la energía hace referencia, no sé si han visto cuando llenan una especie de, de tarro de agua, digamos, de manera sellada y este lo llenan de alcohol o le echan unos poquitos de alcohol y luego lo encienden y este genera una explosión. Sí, ahí estamos viendo la transformación de la energía, como una genera otra, básicamente. Yo les doy ideas caseras, pero pues hay muchos porque realmente son elementos sencillos, no digamos, tampoco se busca algo tan elaborado, pero está específicamente, digamos, descrito aquí. De 3 a 7 minutos en primera persona y el video se comparte por YouTube. Bien, volvamos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por acá por el chat había una. Instructor, buenas noches. Solo se entrega el video del laboratorio. No, hay dos. El video expositivo y el laboratorio. Hay dos. En el laboratorio es el informe de laboratorio, ¿no? Informe de laboratorio. Y listo. ¿Alguna otra duda al respecto? Pero ¿cómo así que dos videos? Qué pena. Me perdí. O sea, ¿te Un suben a informe, actividades diferentes? sí, son actividades distintas. Fíjate aquí en la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje recuerda que es, digamos, el lineamiento para la presentación de las evidencias, entre otras. Entonces, aquí claramente una de las evidencias es video expositivo de 3 a 7 minutos. Pero la otra evidencia es el informe de laboratorio, ¿sí? Que este lo podemos ver en la siguiente clase, en la última parte, después de revisar el, el video de laboratorio, el video de expositivo, podemos abordar esta temática con diferentes ejemplos.
pero sí son dos evidencias diferentes. Pero al momento solamente subiríamos o vamos en la de el video de las tres leyes de Newton, ¿cierto? Para la próxima clase, las tres leyes de Newton. La siguiente, el informe de laboratorio. Creo que son 3 evidencias en total. Permíteme, miramos acá. Tenemos la 1, la 3 y la 4. La 3 y la 4. Realizar experimentos que permiten interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo con los principios de las leyes físicas conforme al contexto productivo. Esta actividad experimental se centra en interpretar o argumentar de acuerdo con los principios de las leyes físicas conforme al contexto productivo. Entonces, para este todavía tenemos, digamos, espacio de tiempo. Este es un video expositivo sobre un experimento, pero para este ya tenemos, digamos, todavía nos quedan 2 clases más en la cual podemos abordar esta última evidencia. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, entonces para la próxima clase revisamos aleatoriamente las actividades cargadas del video expositivo. Presentamos y abordamos lo que serían las siguientes evidencias para que estas sean subidas, realizadas correctamente y de manera exitosa, que es el objetivo. Recuerden, el objetivo principal es lograr la certificación en análisis y desarrollo de software. Que ustedes se certifiquen, que es digamos, es la meta. Esa es la meta que se debe lograr. Así que hay que seguir adelante en función de ella, aportando cada día un poco más. Las evidencias hacen parte de este proceso y créanme que de mi parte van a tener todo el apoyo y toda la disposición para que sea un éxito este proceso. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia, por la disposición para escuchar a su instructor en la formación y espero tengan un resto de semana lleno de bendiciones. Feliz noche. Doctor, qué pena lo interrumpo con, pues ya, aparte de lo de la clase, con lo del examen. Es que aún sigo sin poder presentarlo. El examen de... Teníamos un cuestionario, espérame, yo le digo el nombre exacto de la evidencia. Regáleme un segundito. Miremosla de una vez. Es el cuestionario G3 220. Cuestionario. Acá está. Es así. Esta. Y esta es la que dices que no se puede enviar, que está cerrada. No, es que exacto, ya se cerró. Y justo la fecha en la que estaba, pues yo estaba incapacitada, entonces no lo pude presentar antes de que se cerrara. Bueno, esto sí es raro. Porque normalmente no se deja para cerrarse. Se cierra Sí, cuando se termina la fase. Sí, se deja ese sí, espacio. me parece que no. Miremosla entonces. Esa es la actividad. La actividad 1501. Evidencia 1. Esta. Listo, vamos. Y
Vamos a mirar acá. Vamos aquí. Y editar. Listo, ¿puedes confirmar? Y ya estoy ingresando a mirar. Dame un segundito, por favor. Claro que sí, dale. Sí, ya quedó. Muchísimas gracias. Listo, ok. Listo, entonces tengan todos ustedes una feliz noche. Dios los bendiga a todos. Igualmente, que descanse. Gracias.